Buenas, mi nombre es Pablo Navarro de Arte en Costa Rica. Muy contento de estar con Liz Rojas Rodríguez, la curadora de la muestra Por la Fiesta. Hace poquito tuvimos una reseña en el canal y fue muy emocionante porque pude participar de la inauguración. Pero bueno, contamos con Liz, que ha gestado todo este proyecto desde el equipo, con su rol de curadora en el Museo del Jade en San José. Entonces, Liz, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien, Paulo, muchas gracias por estar acá y compartir un ratito de lo que fue este proceso. Claro, sí, un proceso que llevó un año de preparativos, es complejo. Usualmente tenemos como las nociones como visitantes de la muestra ya lista, pero poder hablar con la curadora de la muestra es una gran oportunidad porque nos enseña más del proceso y nos puedes hablar un poquitito en ese año de gestión, qué significó para vos y para el equipo desarrollar esta muestra y tal vez hablar un poco del concepto de por qué por la fiesta. Perfecto. No, me encanta que podamos hablar también del proceso. Quizás voy a iniciar con el origen, el por Ajá. qué realizamos esta exposición. Esta exposición se planteó en el marco del centenario del Instituto Nacional de Seguros. Sin embargo, no queríamos realizar. Yo estaba pensando en cómo podernos aproximar a esta gran festividad sin necesariamente hacer una exposición sobre el instituto. Claro. De esa manera es que surge la idea de poder acercarnos a la fiesta como un acontecimiento, como una expresión humana, como algo que nos convoca al colectivo Ujú. y que de alguna manera pues es una experiencia común que nos atraviesa a todos. Y por supuesto en el marco de esta gran celebración que es la de los 100 años y a partir de eso poder establecer una serie de conceptos, ¿verdad?, en torno a lo que íbamos definiendo como Claro. lo festivo. Ujú. Nosotros iniciamos, o el proceso habitual se inicia con la delimitación de un tema, junto con la delimitación de este tema, que en este caso fue la fiesta o lo festivo o las celebraciones. Queríamos trabajar para esta exposición, el Museo del Jade, con la colección de artes visuales de Linz, particularmente. Entonces, bueno, lo primero era pues valorar la viabilidad Claro. de las posibilidades que nos daba la colección de arte para poder plantear una narrativa, un relato en torno a los objetivos que nos estábamos proponiendo. Ujú. Entonces, bueno, se realizó esta preselección, se revisó la colección, se realiza esta preselección y se determina que es verdad, que es viable y es oportuno podernos aproximar a esta temática a partir de la colección. Ok. Ese fue el punto base. La Sí, colección de Linz correcto. es el punto de partida después de la conceptualización. Correcto. Ok. Tenemos esos dos puntos de partida, ¿verdad? El centenario, la gran celebración y Ujú. por ende la razón por la que nos aproximamos a la categoría Claro. como tal. Y junto con esto, la preselección de este grupo, ¿verdad? Nuestra colección tiene alrededor de 400 obras. Ujú. Acá tenemos una muestra, un porcentaje de ellas que seleccionamos y nos pareció pertinente para poder aproximar a las personas que nos visitan a estos resultados, a estas conclusiones a las que íbamos llegando Claro. como parte de la investigación. Esto fue lo primero que se hizo Ujú. y luego se inicia un proceso mucho más exhaustivo de investigación, Claro. no solamente de las obras como tal y de sus artistas, también, por ejemplo, en casos muy particulares de sus ingresos, porque el cómo ingresaron también tiene que ver con el tema de la festividad o de una celebración en particular. Eso también nos ayuda a reforzar el discurso que queríamos Ajá. también comunicar en torno al tema de la exposición. Yo creo que un tema reto, porque la amplitud que están representando sí tiene que ver con la fiesta, pero tiene mucho que ver con una parte muy humana Sí, de quiénes somos como costarricenses, porque al final en estos encuentros sociales o en estos encuentros que nos motivan, no hay un solo tipo de motivación, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo a sí. lo largo de estas preguntas en diferentes puntos de las salas, como para comprender más a fondo diferentes temas, diferentes diálogos que se ejercen, pero por ahí también está la idea de que no es una sola colección, ¿verdad? Porque la colección de Linz es el punto de partida, sumado a eso el concepto del que se origina todo este proyecto, pero entiendo que son varias colecciones, ¿verdad? Correcto.
precisamente ya en este proceso que no es lineal, ¿verdad? Ajá. Y no, en este caso muy particular, se trabajó, ¿verdad? A partir de una metodología colaborativa entre Ujú. todas las unidades, no solamente la curaduría, sino también educación, museografía, Claro. colección. Fuimos identificando y planteándonos ciertos retos y necesidades para poder cubrir, ¿verdad? Y poder comunicar todos estos conceptos y todas estas conclusiones y todas estas Claro. reflexiones que queríamos transmitir a las personas y que íbamos identificando relacionado a lo festivo, desde Ujú. lo teórico, también un poco desde el trabajo de campo que se hizo, ¿verdad? Que Claro. fue parte de la investigación que se realizó y muy importante, la revisión de colecciones homólogas, de colecciones estatales que también pudiesen eh, permitirnos Ujú. ampliar un poco más sobre esto que estábamos Claro. planteando. Ahora bien, antes de visitar las colecciones de las otras Ajá. instituciones y hacer esta revisión, también como parte de la propuesta curatorial, sí había un interés de incluir la colección arqueológica, Claro. ¿verdad? De incluso aprovechar esta oportunidad y este El tema. guión permanente del museo como Correcto, parte de la fiesta. Ah, exactamente. Entonces, esta es una ocasión muy especial para el museo porque pone a dialogar primero, antes de, que antes de la revisión de colecciones externas, de colecciones de otras instituciones, las colecciones que ya desde el museo gestionamos, claro. la de arte y la de arqueología y la de etnografía, que muchas veces tal vez se incluye dentro de la arqueológica, pero es una ocasión muy especial para nosotros y nosotras porque nos permitió también poner a dialogar estas tres colecciones que gestionamos desde el museo. Ahora bien, en un punto como realizamos, y miro hacia allá porque tenemos varias fotografías de registro documental en los últimos 2 años, Ajá. que fue parte de la investigación, pero en un punto decidimos que era importante incluir las fotografías que estábamos registrando y que las estábamos registrando como parte de la investigación Claro. y en mi caso también para poderle transmitir al resto del equipo todas estas experiencias festivas que se celebran en Costa Rica. Ujú. Conste, nos quedaron muchos por fuera porque es amplísimo, Sí, es muy variado y suceden durante todo el año, claro. incluso de Y en forma diferentes simultánea. regiones, además, Sí, porque no es sí. una sola forma de celebrar y de No es una festejar. sola forma de celebrar, incluso la misma celebración se realiza de formas muy particulares en distintos puntos. Por ejemplo, acá tenemos el San Antonio. San Claro. Antonio es pues un patrono muy popular en Costa Rica, muy querido, y alrededor del cual se programan una serie de actividades y de celebraciones en todo el territorio y Ujú. cada lugar tiene su forma particular de Claro. celebrarlo. A propósito de diálogos, no solamente proponemos un diálogo entre colecciones de instituciones estatales, Claro. sino que además proponemos un diálogo entre formatos, no solamente Ujú. de formatos artísticos como el grabado, el óleo, que es quizás un poco más usual, sino Ujú. que nos tomamos el riesgo, ¿verdad? Precisamente por la experiencia que nos estaba aportando la fotografía y la Claro. importancia que tiene en las festividades, la fotografía como un medio de recordar, Ajá. de crear lazos, de revisitar ciertos momentos festivos y decidimos incluir, incluso entonces poner a dialogar la imagen artística con la imagen Hay un fotográfica. ejemplo que ahorita tal vez podemos pasar y que nos hable directamente en ese ejemplo, que es un grabado y una fotografía histórica y me hablabas un poco del movimiento. Entonces tal vez podemos pasar a ese ejemplo, inclusive podríamos ver las fotografías de archivo que me estabas comentando, cómo las mascaradas Claro. tienen toda una injerencia de las tradiciones regionales Ujú. y cómo queda documentado eso. Entonces podemos pasar a ver el grabado y la fotografía como para entender esa interacción entre Por piezas y entre supuesto. técnicas para ilustrar un poco lo que me estás comentando y también las fotografías de archivo que enriquecen esta experiencia que no es de un solo tipo de arte, sino es todo un diálogo muy complejo y tal vez multitécnico, no Sin sé, duda alguna, una creación múltiple. el proyecto es sin duda, ¿verdad? Para quien ya nos ha visitado Ajá, y quien nos vaya a visitar, sin duda es un proyecto interdisciplinar, exacto. ¿verdad? Es un Sí, proyecto de esta naturaleza
y fue concebido y trabajado desde su origen, desde los inicios de las etapas de producción, Ajá. de investigación y de planteamiento de los distintos guiones, en Ujú. verdad, de la exposición. Y el resultado, ¿verdad? Sin duda pues, creo que esta posibilidad de lo interdisciplinario le da una potencia, le da Claro, también otras posibilidades a los enlaces. Y antes de irnos a ver las fotografías, lo que quería decir es que también esta talla de madera de Juan claro. Rafael Chacón, ¿verdad? Ajá. Que es una obra artística, hemos decidido también ponerla a dialogar con expresiones que no solamente, o celebraciones que pertenecen a un ámbito de lo religioso, ¿verdad? Un sistema de creencias católico, pero Ujú. que además es muy importante en la celebración popular. Sí, la fe popular, cómo mueve las intenciones de la gente también. Correcto. Y cómo las imágenes nos permiten también a nosotros reforzar ciertas ideas y construir una serie o de diseñar una serie de actividades, de Ujú. celebrar en espacios, transformarlos y esas actividades. E incluso cómo la gente no solamente se apropia de estas creencias o de estas facultades que les transferimos a las imágenes, Claro. e incluso ya más allá de la creencia popular, sino ya también en otra, casi como en otra dimensión, solemos pedirles cosas muy puntuales. En esta ocasión, por ser la semana del Día del Amor y la Claro. Amistad, y es una pequeña activación que tenemos temporal, que es colocar al Qué santo de bonito. cabeza, porque usualmente las personas, pues así se aproximan a la imagen. El proceso para hacer una exposición no es exactamente desarrollado en etapas lineales, Claro. sin embargo, sí inicia, como decía, con un tema, con una delimitación, Ujú. con un problema, ¿verdad? Como cualquier otra investigación. Y en este caso, pues, a partir de estos dos puntos de partida que ya mencionaba. Ujú. Luego hay una serie ¿verdad? De preguntas, una serie de gestiones, pero también como parte de la investigación, en este caso en particular, Ujú. no solamente visitamos material, digamos, teórico, investigación teórica, también hicimos mucho trabajo de campo y algo que quisiera como enfatizar es que quisimos implementar una metodología como equipo participativa y colaborativa, de manera Claro. que desde el inicio, educación, museografía, colecciones, incluso comunicación, estuvieron siendo partícipes Claro. de las reuniones donde reflexionábamos, donde compartíamos los avances, Ujú. las cosas que íbamos encontrando y como equipo íbamos tomando también decisiones, de manera que el resultado final, que además ya era bastante complejo, porque ponía en diálogo Esa es la muchos tercera etapa, elementos. cómo el equipo va Sí, construyendo todo correcto, el contenido, toda la narrativa que tiene correcto, por la fiesta. exactamente. Claro. No siempre, ¿verdad? No es que todo lo construimos de esa manera. Teníamos puntos de encuentro donde compartíamos, donde tomábamos decisiones, donde aportábamos Claro. reflexiones desde cada una de nuestras áreas, Ujú. desde el diseño, desde la educación, desde la mediación, desde las colecciones, conservación y otras, ¿verdad? Y otros detalles, para que luego cada uno volviera a su punto y Claro. siguiera En su el área de trabajo. especialidad y lo desarrollara Exactamente. como desde este insumo colectivo que Exactamente, tenían. Claro. exactamente. Y bueno, en un punto todas las etapas convergen y estás terminando ciertos detalles del guión, del texto, Ujú. también conjunto con educación diseñando ciertas formas de entablar una relación un poco más estrecha Ujú. con las personas que nos visitan, también con diseño, tomando decisiones del cómo Ujú. comunicar ciertos conceptos a nivel de espacio, a nivel Claro. gráfico y también viendo ciertos aspectos de conservación Ajá. y junto con eso todas las gestiones que implicaron Claro. traer y tener acá la variedad de colecciones que Sí. tenemos, desde arte hasta archivo fotográfico, Ujú. objetos y otros elementos que tenemos acá Y particulares. de hecho, todo ese proceso de etapas, el concepto, la idea de poner las colecciones a dialogar, toda esta cohesión de equipo que tienen y el guión y el montaje propiamente de la muestra, como visitante se siente, ¿verdad? Uno siente como esa invitación a participar, a integrarse con las piezas y lo hace único, porque a veces hay como una distancia, ¿verdad? Esto que hablaba Walter Benjamin de la distancia del arte y como que uno no se acerca, pero en esta exposición no pasa. Nos comentabas ahora de cómo la fotografía interactúa con algunos grabados y aquí tenemos el ejemplo con un grabado y con una fotografía que ahorita vamos a poner como en tomas, pero me gustaría como que me hables
un poquitito de estas dos piezas y cuál es la intención, porque ilustra muy bien estos diálogos que se establecen entre la misma selección de piezas que están expuestas. Claro, Pablo, bueno, la palabra diálogo la repetimos mucho, Claro. ¿verdad? Y metodología colaborativa porque son quizás dos conceptos importantísimos dentro de la propuesta y a lo largo del proceso. En este caso particular, esto es un ejemplo de un diálogo entre la imagen fotográfica, en este caso de archivo histórico del Fondo de Fidel Tristán. Claro. Acá tenemos una fotografía de un grupo de personas que se han reunido alrededor de una marimba. Esta fotografía está fechada de 1904, es del Archivo Nacional, ¿verdad? Donde está el Fondo Fidel Tristán, y nos pareció muy interesante poderla exhibir junto con este dibujo en tinta china, ¿verdad? También lo tenemos en grabado. Esta obra es del Museo de Arte Costarricense. ¿Y este es el dibujo original o es el grabado? Es el dibujo. Wow. Es una oportunidad más maravillosa. Una punta seca. Es una oportunidad maravillosa, claro. No solamente de poder conocer el Fondo Fidel Tristán, las imágenes maravillosas que ahí tenemos, ¿verdad? Que cuentan también, son evidencia de una serie de expresiones y de formas que a lo largo de la historia en Costa Rica hemos vivido en torno a una serie de actividades, ¿verdad? No solamente festivas o en este caso, pues seguramente en torno a un baile o alguna celebración comunitaria, que es el caso de la foto, y en el caso del dibujo de José Rojas Sequeira, pues se trata del baile suelto o punto guanacasteco, claro. ¿Verdad? Que es también como se le conoce más popularmente, el baile suelto, son formas de llamarle, y podemos notar, ¿verdad?, una similitud y poder hacer un contraste, claro. Entre, por ejemplo, quizás el rasgo más evidente, su vestimenta, claro. En una fotografía más estáticos, ¿verdad?, pero es sobre todo por las posibilidades técnicas. Exacto. De la fotografía de la época. Y aquí vemos a estas personas pues en plena celebración. Excelente. Al son de la marimba. También dentro de todo este proyecto, que es un proyecto enorme, hay hallazgos. Es un proceso largo, no solo de investigación, sino de trabajo en grupo y en equipo, de cada quien desde su expertise y su especialidad. Pero tal vez me gustaría saber 3 hallazgos que hasta la fecha han considerado como logros, como encuentros que han tenido con toda esta temática y con las piezas que tiene por la fiesta. Entonces, tal vez, ¿qué nos podrías decir de ese tema o de esa idea de qué hallazgos hay? Bueno, eso es una pregunta un poco difícil, ¿verdad? Yo creo que afortunadamente el proyecto, a lo largo de este proceso, el proyecto dio como resultado una serie de hallazgos y creo que también, ¿verdad?, la satisfacción de una serie de logros a nivel del planteamiento inicial, ¿verdad? Muchos de los objetivos que queríamos lograr se concretaron, el diálogo entre colecciones, también la relación o esta posibilidad de interacción, de tener en un mismo espacio expositivo la imagen artística con la imagen fotográfica, tomar el riesgo incluso también de hacer estos contrastes y estas relaciones, el poder plantear una estrategia de comunicación donde las personas realmente sintieran la variedad, claro. Los efectos, las emociones y todo esto que usualmente pues está relacionado con lo festivo, el poder llevar a cabo pues un proyecto en tan corto tiempo, creo que también es un logro importante. El poder incluir también un proceso de co-creación previa con familias, que era otro de los planteamientos que queríamos, que nos habíamos, que como equipo también nos habíamos planteado y fue logrado. Creo que el logro más grande es lograr tener acá toda esta variedad en exhibición. Y de esta pieza me contabas una historia muy bonita, sí. Justo antes de iniciar la entrevista, de que fuiste al taller de Susi Vargas y que sucedió algo como casi que mágico y providencial ahí en ese momento de la investigación. Exacto. Entonces, contanos de ahora, esta pieza. En cuanto a hallazgos, ¿verdad? Que también son bastantes. Uno que quiero tal vez contar en particular, porque además esta es la única pieza, el único objeto, la única instalación artística que tenemos que fue realizada para la exposición. Claro.
¿verdad? Inédita. Es inédita además. Sí, por supuesto, fue hecha para la exposición y fue un hallazgo muy curioso, ¿verdad? De la manera en como nosotros, como llegamos a esta pieza o a la posibilidad de realizar, en este caso, yo visité el taller de Susi Vargas por otro proyecto y encontré unas piezas que me llamaron mucho la atención porque me hacían recordar mucho la mascarada, pero con un tratamiento muy particular. Le pregunté a Susi por qué que estas piezas, ¿verdad? Si eran parte de algún proyecto. Y me contó que hace casi 20 años ella había planteado, Ah, wow. ¿verdad? Conceptualmente había hecho un boceto y había llevado a cabo una parte había elaborado una parte, bueno, otra pieza distinta, y lo que había quedado hasta el momento, lo que se había conservado eran estos personajes Como la que tenía maquetita colocados en una esquina de la parte superior de su taller. Ah, wow. A partir de eso, bueno, a mí me llamó mucho la atención porque además no es un trabajo por lo cual sea conocida Susi Vargas, ¿verdad? Claro. Ella sí es conocida por su trabajo, ¿verdad? Matérico y por supuesto por la Por la fotografía, pero fotografía. no por su interés, ¿verdad? Tan manifiesto en la cultura popular y la mascarada, Claro. que dicho sea paso, lleva muchos años también investigando, ¿verdad? A través de la revisión de archivos fotográficos. Entonces, a partir de varias conversaciones y de varios encuentros, no solamente por esta pieza, sino por también otras colaboraciones con archivos que tenemos en la muestra, que ella generosamente también nos compartió, nos ayudó a precisar ciertos datos técnicos, Claro. sobre todo, por supuesto, de los fotográficos, de los archivos fotográficos, es que finalmente logramos concretar su participación con esta pieza que se llama La Fiesta y es un recorrido a través de la historia. De hecho, Claro. se puede manipular, en este momento Ok, no, sí, por veo que seguridad. tiene Sí, es una pieza la móvil, palanquita es una para hacer pieza que puede que ser, gira. se puede, Ay, qué se bueno. puede activar de esta manera y el recorrido es al contrario de las manecillas del reloj porque es un recorrido de atrás hacia Claro, es adelante. atemporal, hay una temporalidad Es en hacia la atrás. dinámica del movimiento, qué bonito. Exactamente. Y es muy especial por esto y porque también estos personajes que ella decide colocar alrededor de la giganta, sostenidos por estas cintas que recuerdan las cintas de Cot, las cintas que se decoran, las cintas que se usan en Claro, muchos contextos festivos muy variados. Muchos de estos personajes los tenemos en la exposición, claro. ¿verdad? Por Es ejemplo, como una síntesis conceptual y técnica, sí, casi. sí, así de, Sí, tenemos ese lujo potente. de tener Claro. esto acá. Y bueno, eso sin duda es una anécdota y un logro y un Lindísimo. hallazgo del proyecto, por Claro. supuesto, poder tener esto acá. Eh, Hallazgos también muy importantes en cuanto al estudio de la colección de Linz, Claro. ¿verdad? Las exposiciones también son oportunidad para profundizar en el estudio de la colección o de las colecciones que van a mostrarse. Y en el caso de la de Linz también pudimos ubicar una serie de datos históricos y de documentos que siempre aportan y enriquecen también la gestión de Claro. esta colección que tenemos a cargo, por supuesto. Excelente. Como por ejemplo las 3 obras que ingresan en ocasión de un concurso que organiza la Vicerrectoría de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros en el 89, Wow. en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución Francesa. ¿Verdad? A mí siempre me llamaba mucho la atención los títulos de estas obras que siempre aludían a la libertad. Claro, los ideales de la Revolución Francesa. Exactamente, una en particular se llamaba el Cadalso con la fecha de la ejecución del último rey de Francia. Claro, en la revisión que hicimos también, como parte de la investigación un poco más historiográfica, damos con estos datos y por supuesto que aprovechamos esta ocasión de la fiesta para incluirlos dentro de la Excelente. exposición. Me estabas contando que parte de las piezas que están representadas aquí, que están expuestas, tienen que ver con archivos y con documentos históricos. Y me estabas compartiendo de cómo todos estos ideales de la Revolución Francesa se hacen presentes como una manera conmemorativa también de celebración. Entonces, tal vez si nos desarrollas esta idea de cómo los archivos también enriquecen la propuesta por la fiesta
Y aquí tenemos ejemplos clarísimos de eso. Sí, aquí particularmente tenemos estas reproducciones, ¿verdad? De fotografía del Archivo Nacional, nuevamente del Fondo de Fidel Tristán. Ujú. Estas son especialmente interesantes, este en particular, porque muestran una variedad de mascarada en el Valle Central, específicamente Santana, que es poco conocida y Claro. que incluso muestra el personaje del enano cabezón, Ajá. que es un personaje que se ha relacionado mucho más a otros países de Centroamérica, Nicaragua Claro. y demás, pero que vemos presente en esta fiesta. No pudimos precisar exactamente en el marco de qué, ¿verdad? Se realizó esta mascarada, pero lo que sí es muy importante es ver esta variedad. El enano cabezón, el torero y también otros personajes que sí han sobrevivido, digamos, sí llegan hasta nuestros días, como la muerte Claro. y el diablo. Ajá. ¿Verdad? También muy interesante ver la utilización de los zancos, ¿verdad? Así era como se resolvían los personajes, que aquí también los tenemos, del gigante y la giganta, que de hecho sea de paso, originalmente estaban relacionados o hacían quizás una alusión caricaturesca de personajes de cierto nivel social, exactamente, que claramente pues la gente no los iba a ver participando en celebraciones masivas como estas, quizás incluso diseñadas para una clase un poco más popular, ¿verdad? Gente golpeándose, gente en la calle, chocando unos contra los otros, ¿verdad? Entonces también es una forma de incorporar esta otra clase social, pero con las posibilidades también de la parodia, de la caricatura. La risa, por supuesto, es algo muy importante dentro de las fiestas. La risa, el descanso, el juego, no sé, la inversión de ciertos elementos, del uso de ciertos elementos. Tal vez aquí no lo vemos tan evidenciado, pero pensemos en una mascarada que hayamos podido, a la que hayamos podido asistir hace poco. Los muchachos se visten con ropa de mujer. Y bueno, eso también tiene tela que cortar, pero realmente todos estos elementos son parte de la fiesta, son elementos comunes, sin querer caer como en quererlas como encasillar o pensar que todas las fiestas son iguales, ni mucho menos, ¿verdad? Hay una gran diversidad, pero hay elementos comunes. Y esos elementos comunes están, ¿verdad? Atraviesan todo el discurso de la propuesta del guión curatorial, ¿verdad? Que dicho sea de paso, está estructurado en temas. Claro, y dentro de esos temas, ya recorriendo las salas, porque es una muestra que tiene una cantidad de información. Son 400 metros cuadrados. Claro, tiene mucha información en cuanto a lo artístico, lo documental y lo cultural, y de las culturas, porque no se valdría hablar en este momento de nuestra historia de culturas, sino de culturas. Claro, por supuesto. Toda esta hibridación y todo este proceso profundo de mestizaje que nos debería llenar de orgullo en cuanto a lo que hemos construido como identidad nacional, pero sí hay una parte muy emotiva, y yo creo que como visitante, inclusive los que tenemos estudios en arte o que producimos arte, nos podemos sentir muy identificados, pero han tenido una variedad de públicos enorme. Estuve escuchando también la entrevista que hizo Fernando en Desayunos y me parece que las experiencias que han tenido con los diferentes grupos y las diferentes poblaciones es muy enriquecedora, como ya para ir cerrando la entrevista, que nos compartas qué han visto de los públicos, qué les ha llamado la atención de las reacciones. Hay una emotividad que se siente, a pesar de que el mismo repaso pasa por diferentes celebraciones, ¿verdad? No todo es fiesta, también se habla de los velorios y de los duelos y de estos procesos que también son muy humanos, pero que también nos reúnen. ¿Cuál ha sido la experiencia emotiva que han visto en las diferentes poblaciones? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué ha sido impactante o conmovedor en ese sentido? Hay un comentario recurrente, ¿verdad? De ciertas personas cercanas que se han aproximado, cercanas me refiero a colegas, que mencionan que es una exposición alegre, ¿verdad? Eso es muy interesante, ha sido quizás como el adjetivo más recurrente que la gente utiliza, y cuando tenemos también ocasión de estar acá, ¿verdad? Diferentes personas del equipo, porque tenemos actividades como la del Art City Tour, que se realizó
hace 2 días, podemos ver incluso cómo las personas tienen una transformación, Ajá, ¿verdad? A lo largo del recorrido. Hay una disposición claro. y hay una interacción, ¿verdad? Constante, porque la he visto ya en muchas ocasiones, en muchas personas, en diferentes contextos, de buscarse y Ujú, reconocerse. claro, Entonces, para nosotros eso, volviendo otra vez quizás a los logros, es algo interesante que nos ha motivado muchísimo porque precisamente fue algo que buscamos desde un inicio, claro. ¿verdad? Que la gente se identifica, se reconozca, preparar un espacio, Ujú, ¿verdad? Y una serie de recursos mediados y una serie de elementos, de textos y de documentos y de imágenes interrelacionadas para que la gente realmente se sienta parte parte de la y se fiesta. reconozca, porque el tema es realmente amplio y nos atraviesa a todos y Claro. todas. Es un tema profundamente humano que nos mueve. Yo le comentaba en algún momento que hace rato, yo, o sea, suelo ir a exposiciones e inauguraciones, pero que lo que logran como equipo, inclusive en la inauguración, ¿verdad? Que hay música en vivo, que hay una cercanía, inclusive hasta el tipo de comida que se dio en la inauguración, tiene que ver como con esa Sí. intención de invitarnos a estos espacios. Sí, y así fue pensado, Claro, ¿verdad? Incluso cuando yo invito al equipo, por ejemplo, a que se incluyan fotografías de sus familias, claro. que es el caso del altar o de la vitrina que tenemos en contexto de fiestas un poco más familiares e íntimas, Ujú, es precisamente para eso, para que se logre la cohesión, se logre la identificación desde el equipo y a partir de eso, ojalá hacia afuera. claro. Ahí ya para hacer un cierre, con todo esto que hemos hablado y con toda la información que hemos dado, a mí me gustaría que invite a la gente también que Sí, todavía no ha venido a la sala, cuáles son las fechas, hasta cuándo va a estar, si hay actividades, cómo más o sí, menos está proyectando el museo el cierre o lo que queda de la sí, exposición, porque también es importante manejar esos datos. por Entonces, supuesto. Gracias por la oportunidad, Pablo. claro, De verdad que ha sido un gusto conversar con vos. igualmente. Y sí, la exposición va a estar hasta julio Ujú, de este año. El museo abre de lunes a domingo, ¿verdad? No cierra ningún día. Y por supuesto, hemos estado realizando y además programando actividades a futuro, casi siempre para seguir un poco como la línea de la exposición en el marco de celebraciones. claro. Ahora, esta semana, por el mes del amor y la amistad, tenemos una serie de actividades Ujú, que son complementarias, que son como extensiones qué bueno. muy variadas, desde la muestra que tenemos en el piso 2, la invitación al proyecto de Amor en Museos, para el Día de los Museos del Teatro tenemos otras, Ah, qué y bueno. así durante los meses estamos tratando de Ujú, diseñar una serie de actividades en el marco de otras celebraciones. Y esperamos para el mes de junio tener bastantes actividades y muy excelente. cargadas. No puedo dar como detalles Detalles. en este momento de todas porque son bastantes, pero en redes sociales nosotras siempre estamos publicando, Ok. ya sea en el feed, ¿verdad? Con publicaciones o en las historias, para que por favor estén atentos y atentas. Y si no, pues también pueden escribirnos al correo del museo, Ujú. que quizás lo podemos luego Claro, usted me lo incluir, pasa y lo ¿verdad? ponemos en la descripción, y inclusive yo en la ¿Verdad? descripción de los videos siempre pongo el punto, la dirección exacta para que la Sí, gente sí, llegue. Y bueno, de sí. mi parte muy agradecido Bueno, estos Pablo, espacios de diálogo y de esta emoción que nos convoca al celebrar y que gracias, esté presente en el arte. Yo personalmente creo que es muy necesario. gracias. Sí, Actualmente regresar a ese humanismo es muy eso también necesario. lo reflexionamos como equipo, Qué que bueno, necesitamos un momento en donde diseñar un espacio de esperanza, de celebración, de reflexión, claro. también crítica, Ujú, donde también se abordaran cosas que no son tan alegres, ujú. pero que nos diera, ¿verdad? Un impulso Sí, sí, de que nos alguna regrese a manera. nuestro lado más humano. Liz, muchas gracias Exactamente. por tu tiempo, súper contento de esta explicación y invitar de verdad a la gente a que participe. Gracias Muchas por todo. gracias.